Para entender la magnitud de Machu Picchu, tendremos que verlo desde muy arriba. Look at that. There we go. What's that? That could be one of them. Yeah, it looks like it's on a bit of a terrace. Lo que no vemos es que el 60% está bajo tierra. Nos dijeron que Machu Picchu era un palacio en las nubes. Nos dijeron que era un templo para el sol, o una fortaleza para esconderse de enemigos aterradores. Durante más de 100 años, esa fue la historia. Machu Picchu es el testimonio viviente más impresionante de la civilización inca. Es absolutamente impresionante. Pero ahora, los científicos han descubierto algo que obligó a los expertos a reconsiderar todo. Oculto en lo profundo del sitio, había evidencia de un propósito mucho más antiguo y calculado de lo que nadie imaginaba. En términos más simples, ¿qué buscamos en cuanto a características que puedan ser de antes de los incas? Y curiosamente, no fue la primera vez que alguien lo sospechó. Documentos desclasificados muestran que incluso investigadores nazis vinieron aquí durante la Segunda Guerra Mundial, convencidos de que el sitio ocultaba secretos perdidos para la civilización moderna. Podrían haber tenido razón. Machu Picchu no fue construido aquí por casualidad, se construyó debido a algo enterrado debajo de él. La ciudad imposible en las nubes. En 1911, un ambicioso explorador estadounidense llamado Hiram Bingham emprendió una expedición a los Andes peruanos. Bingham era un profesor de Yale con pasión por la aventura y la historia. Un explorador estadounidense llamado Hiram Bingham. Era Indiana Jones. Medía 1,93 metros. Parecía un ídolo de Hollywood. Era un hombre obsesionado con su misión. Y él fue impulsado por la búsqueda romántica de encontrar el último refugio del Imperio Inca. Los registros históricos sugerían que cuando los conquistadores españoles conquistaron Cusco en el siglo XVI, los nobles incas sobrevivientes huyeron a las selvas y montañas remotas. Su fortaleza, conocida como Vilcabamba, se convirtió en legendaria como el sitio de la resistencia final de los incas antes de que fueran aplastados en 1572. Bingham llegó a Cusco con el apoyo de la Universidad de Yale y la Sociedad Geográfica Nacional, decidido a localizar esta ciudad perdida. Escuchó rumores de los lugareños sobre ruinas cubiertas de vegetación escondidas en lo alto del río Urubamba. Los habitantes hablaban de terrazas antiguas y muros de piedra, pero para los forasteros, estos se desestimaban como mitos locales. Guiado por agricultores quechuas y un joven del área, Bingham escaló a través de vegetación densa y senderos empinados de montaña. El viaje fue brutal. La jungla caliente y húmeda en la base dio paso a crestas montañosas frías, caminos resbaladizos y acantilados que parecían elevarse eternamente. Bingham no esperaba encontrar nada significativo ese día. Su atención estaba en Vilcabamba y Machu Picchu no estaba en su mapa. Sin embargo, al llegar a una cresta estrecha a casi 2.430 metros sobre el nivel del mar, el bosque de repente se abrió y lo que vio lo dejó sin aliento. Ocultas por siglos de maleza estaban imponentes terrazas de piedra, templos, escaleras y plazas, construidas con la precisión que definía la ingeniería inca. No era una ruina esparcida ni un puñado de chozas de piedra. Era una ciudad entera en las nubes, intacta desde la caída del imperio. La parte más impactante no era la mampostería en sí, impresionante como era, sino la ubicación. Machu Picchu se alzaba como una corona en un filo entre dos picos imponentes, la montaña Machu Picchu y Huayna Picchu. A ambos lados, acantilados abruptos caían casi 500 metros hacia el furioso río Urubamba abajo. Desde el fondo del valle la ciudad era invisible. Podrías estar directamente debajo de ella y nunca sabrías que estaba allí. Bingham estaba tan abrumado que se convenció de que había encontrado la legendaria ciudad perdida de los incas. Los periódicos de todo el mundo se hicieron eco de la historia, y de repente, esta remota ruina en los Andes fue noticia de primera plana. Los escritores la llamaron la ciudad en las nubes, y las fotografías de sus terrazas y templos capturaron la fascinación mundial. La gente preguntaba, ¿cómo pudieron los incas, sin maquinaria moderna, haber construido algo tan grande, tan complejo, en un lugar tan peligroso? Los incas son realmente conocidos por su increíble trabajo en piedra, llamado mampostería de sillar, y las piedras encajan perfectamente sin ningún mortero. Incluso Bingham luchó por entenderlo. ¿Por qué un imperio elegiría construir una ciudad en una cresta tan estrecha que un paso en falso significaba la muerte? ¿Por qué arriesgarse a transportar piedras, alimentos y personas por una espina montañosa aislada del fácil viaje y la agricultura? Este fue el primer gran enigma de Machu Picchu. La mampostería reveló una ingeniería magistral. Los templos reflejaban un profundo significado espiritual. Pero la ubicación, encaramada en lo alto de los Andes, sin una ventaja estratégica o agrícola clara, desafiaba toda lógica. Durante décadas, los eruditos debatieron su verdadero propósito, ofreciendo teoría tras teoría sin respuesta clara. Luego, en 2025, un nuevo descubrimiento lo cambió todo. Lo que los investigadores encontraron enterrado bajo el sitio ha obligado a los historiadores a replantearse todo lo que pensábamos que sabíamos. Machu Picchu, al parecer, no fue construido donde está por accidente, y la razón ha dejado a los expertos asombrados.
Pero antes de que ese descubrimiento saliera a la luz, la búsqueda de significado había tomado muchos giros extraños. Las teorías oficiales de los estudiosos. Una de las primeras y más ampliamente aceptadas explicaciones fue la teoría de la finca real. Según este punto de vista, Machu Picchu fue construido durante el reinado de Pachacuti Inca Yupanqui, el emperador que transformó el reino inca en un vasto imperio en el siglo XV. Los estudiosos sugirieron que Pachacuti usaba la ciudad como una especie de palacio de verano o retiro personal, alejado del bullicioso capital de Cusco. El entorno, rodeado de montañas sagradas, ríos caudalosos y paisajes dramáticos, parecía ideal para un gobernante que combinaba política, religión y ceremonia en cada parte de su vida. Los arqueólogos señalaron la presencia de residencias y templos finamente construidos, argumentando que solo una propiedad real podría justificar tal lujo. Pero incluso aquí, las preguntas permanecieron. Si solo era un palacio, ¿por qué se construyó en un lugar tan remoto y de difícil acceso en lugar de cerca de Cusco, donde la mano de obra y los suministros eran más fáciles de gestionar? Otra explicación importante fue la teoría del observatorio astronómico. Los incas eran conocidos por su profunda conexión con las estrellas y los ciclos del Sol y la Luna. En Machu Picchu, características como la piedra intihuatana, a menudo llamada el poste de amarre del Sol, parecían confirmarlo. Durante los solsticios, la piedra proyecta sombras precisas que se alinean con eventos celestiales. Algunas ventanas del templo también parecen enmarcar el sol naciente y poniente en días clave del calendario. Los eruditos argumentaron que Machu Picchu podría haber servido como un centro para sacerdotes astrónomos que estudiaban los cielos y programaban festivales, siembras y cosechas de acuerdo con los movimientos celestiales. Esta era una teoría convincente, pero nuevamente, ¿por qué se construiría un observatorio en un lugar tan aislado y difícil de alcanzar? Otros se inclinaban hacia la idea de Machu Picchu como un sitio de peregrinación religiosa. En la cultura inca, el paisaje en sí era sagrado. Las montañas eran vistas como espíritus vivientes conocidos como apus, y se creía que los ríos llevaban energía divina. El entorno dramático de Machu Picchu parecía alineado perfectamente con estas creencias. Los estudiosos sugirieron que los peregrinos podrían haber viajado hasta Machu Picchu para participar en rituales, sacrificios y festivales dedicados a los dioses. Los templos y fuentes de la ciudad apoyaban esta visión. Sin embargo, si era un sitio de peregrinación, ¿por qué no era más accesible? La mayoría de los centros de peregrinación están diseñados para atraer multitudes, no para esconderlas. También estaba la teoría de la fortaleza o refugio. Su ubicación hacía que fuera casi imposible invadir Machu Picchu. La cresta está flanqueada por acantilados escarpados, y las únicas rutas de acceso son estrechas y fácilmente defendibles. Esto sugiere que podría haber servido como un puesto militar o un refugio de emergencia para la élite inca. Sin embargo, hay pocas evidencias de fortificaciones o armas, y nunca se han descubierto señales de batalla en el sitio. Como fortaleza, parecía impresionante, pero la evidencia era escasa. Finalmente, estaba la propia primera conclusión de Bingham, la teoría de la capital perdida. Cuando descubrió Machu Picchu, estaba convencido de que era Vilcabamba, el último bastión de la resistencia inca contra los españoles. Durante años, promovió esta idea, y el mundo la aceptó. Solo más tarde, investigaciones adicionales mostraron que la verdadera Vilcabamba se encontraba mucho más adentro en la selva y que Machu Picchu había sido abandonado mucho antes de que llegaran los españoles. Pero no todas las teorías vinieron de académicos. Algunas eran más oscuras, extrañas y mucho más controvertidas. Las teorías más oscuras y controvertidas. Algunas teorías fueron mucho más allá, pintando la ciudad como algo más oscuro, más prohibido y tal vez incluso siniestro. Estas ideas no vinieron solo de arqueólogos, sino también de excavaciones tempranas, afirmaciones dramáticas, y más tarde, escritores marginales que vieron Machu Picchu como algo más que muros de piedra en los Andes. Una de las ideas más inquietantes fue la afirmación de sacrificios humanos. Cuando los arqueólogos a principios del siglo XX comenzaron a examinar los entierros en Machu Picchu, descubrieron que muchos de los restos óseos pertenecían a mujeres jóvenes, no a guerreros o ancianos nobles. Esto alimentó la especulación de que la ciudad era un templo de vírgenes, donde las mujeres elegidas eran llevadas para vivir y morir como ofrendas a los dioses. Algunos creían que formaban parte del sistema Acla Inca, mujeres seleccionadas para tejer, preparar chicha o para el sacrificio ritual. Aunque estudios posteriores mostraron que los entierros eran más variados de lo que se pensaba al principio, el rumor de sacrificios de vírgenes se mantuvo y le dio a Machu Picchu una reputación sombría. Otra interpretación fue la teoría de la necrópolis, la idea de que Machu Picchu nunca fue concebido como una ciudad viva, sino más bien como un lugar sagrado de entierro. El escenario, por encima de las nubes, cerca de los dioses y oculto del mundo de abajo, lo hacía un lugar ideal para enterrar a la élite. Algunos investigadores argumentaron que los templos y las plazas fueron diseñados para rituales funerarios en lugar de la vida diaria. Luego estaban aquellos que insistían en que Machu Picchu era un refugio secreto. Debido a que la ciudad es invisible desde el valle abajo, algunos argumentaron que fue construida intencionadamente para esconder a los sobrevivientes del Imperio Inca de la conquista española. Los empinados acantilados, rutas de acceso estrechas y la jungla circundante habrían hecho casi imposible que los forasteros lo encontraran.
Sin embargo, la ciudad fue abandonada mucho antes de que los españoles llegaran a la región, dejando esta teoría en duda. A finales del siglo XX, Machu Picchu también se convirtió en el foco de un culto y teorías místicas. Los escritores de la nueva era afirmaban que era parte de una red global de líneas ley, que son corrientes de energía invisibles que atraviesan la Tierra. Argumentaban que los incas habían aprovechado esta energía, convirtiendo la ciudad en una especie de centro de poder antiguo. Otros sugirieron que su diseño amplificaba fuerzas cósmicas o espirituales, convirtiéndolo en un centro sagrado de sanación o iluminación. Nada de esto tenía respaldo arqueológico, pero le dio a Machu Picchu un aura de misterio que todavía atrae a buscadores espirituales hoy en día. Aún más oscuras eran las historias de expediciones ocultas nazis. En la década de 1930 y 40, se difundieron historias de que exploradores alemanes e investigadores respaldados por los nazis viajaron por América del Sur, buscando pruebas de ascendencia aria o vínculos con civilizaciones míticas como la Atlántida. Algunos relatos afirmaban que Machu Picchu estaba en su lista de sitios a investigar. Ya sean ciertas o exageradas, estos rumores vincularon las ruinas con uno de los movimientos más perturbadores de la era moderna. Los secretos debajo del suelo. Durante años, la mayoría de las miradas estaban fijas en las terrazas y templos de Machu Picchu, pero algunos investigadores comenzaron a hacerse una pregunta más profunda. ¿Qué hay debajo? Sitios antiguos a lo largo de los Andes han revelado tumbas y cámaras ocultas, y muchos sospechaban que Machu Picchu no era diferente. El problema era que cavar bajo las ruinas estaba prohibido por el Ministerio de Cultura de Perú, así que la excavación tradicional estaba descartada. Para obtener respuestas, los científicos tuvieron que recurrir a métodos no invasivos. En el año 2014, un equipo conjunto franco-peruano utilizó radar de penetración terrestre, GPR, para escanear el suelo debajo de algunas de las estructuras más sagradas de Machu Picchu. Los resultados fueron asombrosos. Las exploraciones mostraron anomalías, vacíos y cavidades debajo del suelo que no coincidían con las formaciones naturales. Una de las más grandes apareció bajo el Templo de las Tres Ventanas, una estructura central en la vida ritual inca. Para el equipo, parecía una cámara sellada, intacta durante siglos. Para el año 2016, el investigador Thierry Jamin hizo pública la afirmación de que estos vacíos podrían ser tumbas reales, quizás incluso conteniendo los restos del propio Pachacuti, el emperador que se cree encargó Machu Picchu. La idea del entierro de Pachacuti oculto bajo la ciudad electrizó al público. Si fuera cierto, sería uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes en Sudamérica, un descubrimiento al nivel de la tumba de Tutankamón en Egipto. Pero hubo un problema. El gobierno peruano se negó a permitir las excavaciones. Los funcionarios argumentaron que abrir las cámaras podría desestabilizar las frágiles ruinas. Los críticos los acusaron de secretismo y cuestionaron si el Estado estaba ocultando algo demasiado valioso para exponer. Durante años, el debate se mantuvo. ¿Eran solo fisuras naturales en la roca madre? ¿O Machu Picchu estaba sobre un necrópolis real oculto? Esta discrepancia entre las pistas y las pruebas contundentes se convirtió en una gran frustración. La tecnología como el radar de penetración terrestre y el mapeo de resistividad eléctrica podía revelar anomalías, pero no podían decirnos con certeza qué contenían esos vacíos. ¿Eran tumbas, almacenes ocultos, o simplemente fracturas vacías en la montaña? La arqueología había alcanzado un límite, y ahí es donde comenzó la siguiente etapa. A finales de los años 2010, los científicos recurrieron a exploraciones geológicas más avanzadas, física de partículas, y finalmente, inteligencia artificial para ver lo invisible con claridad. Si Machu Picchu estuviera ocultando algo bajo sus piedras, solo la próxima generación de tecnología podría revelarlo. Ese avance llegó en 2019 cuando un geólogo miró a Machu Picchu no como un rompecabezas arqueológico, sino como un mapa geológico esperando ser leído. El descubrimiento geológico de 2019. En el año 2019, el geólogo brasileño Ronaldo Meneghat observó Machu Picchu desde una perspectiva diferente. Comenzó con la roca. Reunió imágenes de satélite, mapeó líneas de fractura, largas grietas superficiales visibles desde arriba, y luego caminó por el sitio para verificar dónde coincidían estas grietas con fracturas reales en el granito. Comparó estos mapas de fracturas con el plan de la ciudad, los templos, las terrazas, las escaleras, las fuentes y las murallas. Lo que descubrió cambió la conversación. Machu Picchu se encuentra en el cruce de dos importantes sistemas de fallas. Un conjunto de fallas se extiende de noreste a suroeste, el otro se extiende de noroeste a sureste. Estos dos sistemas se cruzan bajo el núcleo de la ciudad, justo donde están los espacios públicos y templos más importantes. A primera vista, esto parece una decisión terrible. Las fallas pueden moverse. Los terremotos pueden destrozar la piedra. ¿Por qué alguien construiría una ciudad allí? Los datos de Meneghat mostraron una historia diferente. Los incas usaron las fallas. No las temían. Las fallas ya habían fracturado el granito durante siglos de estrés tectónico. Eso significaba que la roca se rompía a lo largo de planos limpios, lo que facilitaba dividir, dar forma y ajustar las piedras. Los incas eran maestros en el trabajo de la piedra, pero no tenían herramientas de acero. El granito prefracturado convirtió la montaña en una cantera natural.
En lugar de cortar cada bloque de la roca madre, los trabajadores podían levantar y recortar piedras que ya estaban partidas por la naturaleza. Esta es una razón por la cual las mejores paredes de Machu Picchu tienen juntas tan apretadas sin mortero. Las fracturas también funcionaban como tuberías ocultas. El agua de la lluvia y el deshielo más alto en la montaña se movió a través de estas grietas y se recogió como manantiales perennes cerca de la ciudad. Los incas capturaron esta agua con un canal de precisión que conducía el flujo a una línea de 16 fuentes, la primera reservada para el gobernante. En un sitio de alta montaña donde la seguridad del agua podría significar vida o muerte, las fallas proporcionaban un suministro confiable por gravedad sin bombas y sin fuente externa. Pregúntate, ¿aprobaría algún gobernante una ciudad remota sin agua garantizada? Igualmente importante, la roca fracturada mejoró el drenaje. Machu Picchu se encuentra en una de las partes más húmedas de los Andes, con fuertes lluvias estacionales y frecuentes aguaceros. En pendientes pronunciadas, esa es una receta para deslizamientos de tierra. El trabajo de Meneghat se ajusta a los estudios de ingeniería que mostraron que los incas construyeron gruesas capas de drenaje bajo plazas, caminos y terrazas con piedras gruesas, grava y arena colocadas sobre un lecho de roca fracturado. El agua podría moverse hacia abajo y alejarse en lugar de acumularse. Esta es una razón importante por la cual el sitio no se ha colapsado después de 5 siglos de tormentas y terremotos. Meneghat luego comparó las orientaciones de las estructuras con las fallas mapeadas. Las alineaciones eran sorprendentes. Muchas escaleras, bordes de terrazas y muros principales corren paralelos a las fracturas locales. Los espacios abiertos claves se encuentran donde la roca está más conjuntada y es más fácil de tallar. En otras palabras, el plan de la ciudad refleja la geología. Esto no es aleatorio. Parece que la selección del sitio y el diseño fueron guiados por el patrón subterráneo. La conclusión es sencilla y poderosa. Los incas no construyeron aquí a pesar de los peligros. Construyeron aquí porque la geología les daba ventajas que ningún valle plano podría igualar. Piedra lista para dar forma, agua lista para capturar y drenaje listo para proteger la ciudad. Esto pone la antigua lógica patas arriba. La peligrosa cresta no era una carga, era una característica. ¿Significa esto que los incas comprendían las fallas como lo hacen los geólogos modernos? No en términos modernos, pero tenían generaciones de observación. Sabían qué acantilados proporcionaban buenos bloques, dónde surgían los manantiales y qué laderas permanecían estables después de la lluvia. Tradujeron ese conocimiento en reglas de planificación. Siga las fracturas, coseche la roca, capture el agua, drene las pendientes y ancle sus edificios a lo que la montaña ya ofrece. Aún así, algunos dudaron de esta idea. Es decir, hasta el año 2025, cuando nuevas tecnologías lo confirmaron sin lugar a dudas. La confirmación de 2025. La ciencia ataca de nuevo. Para el año 2025, los arqueólogos y geólogos regresaron a Machu Picchu con un objetivo crucial: probar si la teoría de ingeniería de líneas de falla de 2019 podría realmente sostenerse bajo un análisis moderno. Durante años, los escépticos habían argumentado que los incas no podían haber entendido la geología de una manera tan sistemática. Ahora, con las nuevas tecnologías disponibles, los investigadores finalmente estaban en condiciones de averiguarlo. El primer paso fue el escaneo LIDAR. El LIDAR, detección y rango de luz, utiliza pulsos láser desde drones o aeronaves para crear modelos 3D precisos de paisajes, incluso a través de vegetación densa. Anteriormente, el trabajo de LIDAR alrededor de los Andes había descubierto terrazas ocultas y sistemas de carreteras, pero en el año 2025, los escaneos se centraron directamente en la cresta de Machu Picchu. Lo que destacó fue cómo las plataformas, plazas y terrazas del sitio parecían seguir sutiles interrupciones naturales en el terreno. La tecnología permitió a los científicos ver debajo de siglos de acumulación de suelo y vegetación, revelando que la ubicación de ciertas estructuras estaba estrechamente relacionada con la geología subyacente. Luego vino la aplicación del reconocimiento de patrones de inteligencia artificial. Los investigadores alimentaron conjuntos de datos masivos, incluidas mediciones de orientaciones de edificios, diseños de terrazas y líneas de fracturas mapeadas en sistemas de aprendizaje automático. Los algoritmos destacaron correlaciones que habrían sido imposibles de ver a simple vista. Lo que surgió fue una alineación clara y repetida entre la ciudad creada por el hombre y la red de fallas naturales. Esto no fue solo una o dos coincidencias. En múltiples sectores del sitio, la IA mostró que las paredes, escaleras y áreas ceremoniales coincidían consistentemente con las direcciones e intersecciones de fracturas geológicas. Por primera vez, se pudo demostrar la relación entre arquitectura y geología con certeza estadística. Además, los investigadores desplegaron sensores geofísicos avanzados, versiones actualizadas de herramientas como el radar de penetración terrestre y la tomografía de resistividad eléctrica. Estos instrumentos rastrearon cómo el agua se movía a través del lecho rocoso bajo el sitio. Revelaron canales subterráneos activos por donde el agua de lluvia y el deshielo viajaban a través de grietas de fallas, saliendo a la superficie en manantiales que aún alimentan las fuentes de Machu Picchu hoy en día. Esto confirmó que los incas no simplemente tuvieron suerte al encontrar agua. Ellos habían construido deliberadamente en un lugar donde los canales naturales de la montaña podían ser aprovechados con precisión. Tomados en conjunto, los resultados de 2025 proporcionaron un nuevo nivel de confianza. La teoría geológica anterior ya no era solo una interpretación convincente.
Fue respaldado por datos independientes y de alta resolución de múltiples tecnologías. LIDAR demostró alineación con estructuras de superficie y subsuperficie. La inteligencia artificial confirmó correlaciones con patrones, y las imágenes geofísicas demostraron que el suministro de agua estaba directamente relacionado con el sistema de fallas. El impacto de estos resultados fue inmediato. Donde antes había debate, para el año 2025 hubo un amplio consenso. Machu Picchu no fue un accidente de ubicación ni una elección simbólica que ignorara la practicidad. Fue una obra maestra cuidadosamente diseñada, construida en un lugar donde la misma montaña brindaba todas las ventajas. Para los incas, la geología no fue un obstáculo. Fue la base de su diseño. Pero Machu Picchu fue solo el comienzo. Una vez que los científicos vieron esto, se dieron cuenta de que era parte de un patrón mucho más grande, un plan oculto en todo el imperio. Para el año 2025, los académicos comenzaron a darse cuenta de que Machu Picchu no era un caso aislado. Los mismos métodos aplicados en otros sitios incas mostraron un patrón repetitivo. La ciudad capital de Cusco, por ejemplo, se sabe desde hace mucho tiempo que se encuentra en el punto de encuentro de dos sistemas de fallas. La disposición de sus templos más importantes, incluyendo el Coricancha, Templo del Sol, sigue esas líneas geológicas. Los terremotos que destruyeron edificios coloniales españoles a menudo dejaron en pie las antiguas paredes incas, lo que sugiere que los incas eligieron sus ubicaciones pensando en la estabilidad. En Ollantaytambo, las terrazas masivas y las murallas de la fortaleza se elevan desde un valle donde las fracturas naturales crean tanto piedra de construcción resistente como abundantes canales de agua. Las investigaciones arqueológicas descubrieron que su sistema de irrigación se conecta directamente a manantiales formados por las mismas grietas geológicas. Pisac, otra ciudad en la cima de una montaña, muestra elecciones similares. Sus estructuras ceremoniales y laderas aterrazadas están posicionadas a lo largo de crestas relacionadas con fallas, brindando tanto una ventaja defensiva como un acceso constante al agua. La evidencia sugiere que esto no fue coincidencia. Apuntaba a una estrategia imperial, repetida una y otra vez. Este descubrimiento provocó una pregunta más profunda. Si estábamos equivocados sobre Machu Picchu, ¿qué más hemos malinterpretado sobre los incas? Durante más de un siglo, muchos historiadores asumieron que los incas carecían de ciencia avanzada y dependían principalmente de la fuerza bruta. Sin embargo, la creciente evidencia sugiere que tenían una forma de conocimiento ambiental que rivalizaba con la ingeniería moderna. Si los incas eran capaces de este nivel de precisión, entonces, ¿por qué los subestimamos durante tanto tiempo? La respuesta no está en Machu Picchu en sí, sino en la forma en que se escribió la historia. Durante siglos, los académicos occidentales describieron a los incas como constructores brillantes, pero no como pensadores. Sus logros a menudo se describieron como el producto de trabajo en masa, no de ciencia cuidadosa. La narrativa sugería que podían mover montañas con pura fuerza humana, pero no que tuvieran las herramientas intelectuales para estudiar la tierra y planificar con intención. Los descubrimientos de la última década obligan a que ese sesgo salga a la luz. El verdadero secreto, entonces, es que Machu Picchu nunca fue el enigma que creíamos que era. No era una ciudad que desafiara la lógica. Fue una construida sobre principios que éramos demasiado ciegos para reconocer. Más avanzada, más espiritual y más intencional de lo que nunca le dimos crédito, Machu Picchu nos obliga a admitir la incómoda verdad. No es lo que pensábamos en absoluto. ¿Qué piensas sobre la estrategia de ingeniería de Machu Picchu? Comenta abajo.